Hablaremos sobre los tipos de riesgos que existen en las organizaciones. Ok, para empezar, la administración de un riesgo es una herramienta que ayuda en el proceso de la toma de decisiones. No solo convierte la incertidumbre en oportunidad, sino que evita el suicidio financiero y catástrofes de consecuencias graves. Cabe mencionar que toda empresa tiene la posibilidad de, pues, presentar lo que son los riesgos. Existen varios que se verán más adelante, pero eso no quiere decir que una empresa esté salvada de no presentar riesgos. En algún caso, en algún momento, pues los llegarán a presentar. Se espera que no sea así, pero cuando se lleguen a presentar, pues buscan que se adquiera la experiencia para que cuando se vuelva a presentar un caso como este, pues se evite o sea más fácil de poderlo solucionar. Empezaremos hablando sobre las definiciones de qué es un riesgo. Ok, un riesgo es la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia de alguien o algo, supra perjuicio o daño. Ok, será toda probabilidad de que una actividad o evento genere impacto adverso en la operación y o constitución organizacional de la empresa en particular, o específicamente en la dependencia o proceso que se analiza en un momento determinado. Ok, a continuación hablaremos también de diferentes significados que tiene la palabra riesgo, complementando el primer concepto que se tenía y siento que es importante para poder complementar la información pues de manera más adecuada. El riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que produzca un evento y sus consecuencias negativas. Los factores que lo componen son la amenaza y la vulnerabilidad. Estos factores que se comentan en la amenaza y la vulnerabilidad, siento que son importantes mencionarlos y recalcarlos, ya que cuando sucede eso, siempre llega el momento en que no esperabas y te sientes vulnerable ante esto, ya que es una amenaza, sinceramente. Pero esto va a conllevar a que se pueda manejar mejor. El riesgo también se define como la incertidumbre que surge durante la consecución de un objetivo. Ok, se trata en esencia circunstancias, sucesos o eventos adversos que impiden el normal desarrollo de las actividades de una empresa y que en general tienen sus repercusiones económicas para sus responsables. Existen ciertas características esenciales que los definen como tal. Algunas de estas, pues, son las siguientes, que tienen un impacto, ya que este debe ser significativo. Estos deben de estar asociados de alguna manera a la actividad de la empresa, son complejos y no tienen una solución inmediata, por lo mismo de que como no está presentado o no se tiene una solución hacia esa, pues necesita checarse, analizarse y pues revisarse con toda la empresa, con los directivos y cosas que comprenden la misma empresa, ya que estos entorpecen, obstaculizan, dificultan o postergan los procesos o las planeaciones que ya se tenían en la empresa y pues obviamente pues toca volver a planear, solucionar y así sucesivamente. Ok, ahora hablaremos de los principales tipos de riesgos empresariales. Existen varios que en estos mismos se subdividen en otros que a continuación se van a ver y se van a explicar de una manera donde se pueda entender el significado y se puedan comprender ejemplos que siento que van a ayudar mucho a poder entender y comprender cada uno de ellos. Ok, para empezar, los riesgos están presentes en cualquier actividad, en cualquier empresa, pero sin embargo, algunos implican un mayor o menor nivel de incidencia sobre las actividades de las empresas. Una primera clasificación de los mismos puede hacerse en los siguientes términos. Se dividen en según su tipo de actividad. Riesgo sistemático. El riesgo sistemático, también llamado riesgo no diversificable
o riesgo de mercado. Es el riesgo inherente al propio mercado por la incertidumbre de este y que afecta en mayor o menor grado a todos los activos existentes en la economía. ¿Esto qué quiere decir o a qué se refiere? Bueno, pues estos se refieren que están presentes en un sistema económico, en un mercado en su conjunto. Sus consecuencias pueden aquejar a la totalidad del entramado comercial, como sucede. Aquí un ejemplo. Con las crisis económicas de gran envergadura, de las cuales ninguna compañía puede sustraerse, también pueden ser originarios por accidentes, guerras o desastres naturales que pues más adelante también se van a mencionar. Un ejemplo, el riesgo sistemático durante una recesión económica es cuando la inflación y los cambios en las tasas de interés de las empresas evitan invertir en activos de riesgo. Aquí siento que es un ejemplo importante y que creo que todos vivimos, que fue el COVID-19, como por ejemplo el riesgo sistemático, que durante la pandemia del COVID-19 todas las compañías de aviones representan un riesgo para invertir. ¿Esto qué quiere decir? Durante la pandemia, pues todo mundo estábamos aislados en nuestras casas, que así fue durante 2 años en lo que se transformaron las cosas. Y creo que sí fue un tema de que las personas que viajaban o no, de las compañías que querían invertir ese ya, pues no sabían si les era rentable o no al momento de poder invertir en ellas, ya que la pandemia pues sí afectó demasiado a las economías, no tanto para las aerolíneas, sino que también las afectó para los restaurantes, las comerciales y de hecho los riesgos que tuvieron algunas de esas pues fue que quedaron en quiebra, algunas se mantuvieron y poco a poco pudieron sobresalir. También un ejemplo también podría ser los restaurantes y algo que sí ayudó fueron los Ubers, los Didi, los Rapis, que siento que fue algo bueno para poder deshabilitar el riesgo, pero sabiendo que el riesgo seguiría ahí y no muchas empresas pudieron controlar o manejar ese riesgo de una manera adecuada, por lo que los llevó a quiebras, pues perder capital, entre otras cosas. Ahora sigue el riesgo no sistemático. Ok, el riesgo no sistemático también es conocido como riesgo diversificable, pero este engloba al conjunto de factores propios de una empresa o industria y que afecta solo a la rentabilidad de su acción o el bono. Ok, el riesgo no sistemático surge de la incertidumbre que rodea a una empresa por el desarrollo de su negocio, ya sea por las propias circunstancias de la empresa o por el sector al que pertenezca, pues esta misma. Estos eventos, estos sucesos afectan de una manera directa al precio de los títulos que son emitidos por la empresa, como se mencionó a un inicio, como las acciones y como los bonos, porque los inversores, como en el caso anterior, los venden y compran por cambios de las expectativas sobre la rentabilidad a obtener. Y pues ya en un efecto, pues ya no les conviene, entonces ya no seguiría teniendo la misma rentabilidad hacia la empresa. Un ejemplo, un nuevo participante en el mercado con el potencial de quitarle una participación de mercado significativa a la empresa en la que invirtió, un cambio regulatorio que podría producir las ventas en la empresa, o sea, puede ser un cambio en la administración, el retiro de un producto, que estos a final de cuentas sí afectan. ¿Qué quiere decir? Tenemos una empresa A y una empresa B. Si una empresa A se dedicaba a hacer aguas de sabores y esta, la B, también, pero quitan algún producto que la gente sí lo consumía o que a lo mejor ya no estaba dando el mismo rendimiento y esta nueva empresa, pues sí se le hace una competencia y obviamente pues que la gente va a dejar de invertir en una por invertir en otra, viendo que sí están teniendo un beneficio hacia ellos mismos. Y también intervienen mucho los cambios de administración o los retiros de los mismos productos, porque ya se manejaba de una manera y a lo mejor al iniciar otra nueva, pues la manera en acoplarse, pues eso sí representaría
lo que es un riesgo para esta misma. Ahora cambiaremos a la siguiente clasificación, cómo lo son según su naturaleza. Ok, empezaremos por lo que son los riesgos financieros. Este se refiere a cualquier actividad empresarial que implica incertidumbre y que, por tanto, pues pueda ocasionar alguna consecuencia financiera negativa para la organización. Por lo tanto, esta situación puede provocar pérdida de capital. Aquí hablaremos de cómo está ligado a qué cosa y a qué categoría se puede dividir este mismo riesgo que ya está en una categoría. Ok, para empezar, este riesgo pues está ligado a lo que es la rentabilidad de una empresa. De esta manera, por ejemplo, cuanta más deuda tiene una compañía, pues mayor es el riesgo financiero potencial que tiene esta misma. Y pues por este motivo, antes de llevar a cabo una inversión, es esencial calcular el riesgo que conlleva ya que si anteriormente tenías un riesgo de una deuda, pues considerar bien si realmente te conviene adentrarte a otro riesgo, porque pues tendrías que ver los factores que conlleva este. ¿Esto qué o a qué se engloban? Pues que se dividen en categorías que, pues, se pueden distinguir algunos tipos, como son los riesgos de crédito, los riesgos de las tasas de interés, los riesgos de mercado, los riesgos de gestión, los riesgos de liquidez y los riesgos de cambio. Ok, hablaremos un riesgo que es, pues, es el del tipo de la tasa de cambio. Pues supongamos que tenemos una cuenta de ahorro en dólares y pues si el dólar se devalúa frente a nuestra moneda, entonces cuando traigamos los dólares a nuestro país, pues ya no tendremos tanto dinero como antes o lo que se tenía considerado. Ahora bien, yo ahorita estoy trabajando pues en una empresa y de hecho pregunté a un riesgo que haya sucedido a mi contadora, a mi jefa, y ella me comentó que hace años, cuando yo trabajaba, pues, en otra empresa, surgió también un tema relacionado con lo que era el tipo de cambio. Ellos tenían tantos dólares. ¿Qué fue lo que pasó? Pues anunció que, pues, el dólar iba a bajar. Entonces, ellos habían dicho, supongamos que habían dicho que el dólar se suponía que iba a estar, creo que en 16, por poner un ejemplo. Y pues ellos querían asegurarse, porque como ya habían escuchado y habían según confirmado que iba a seguir bajando, pues entonces ellos no querían seguir teniendo más pérdidas sobre ese dinero que ya tenían contemplado. Lo que ellos decidieron hacer, creo que fue por una empresa externa, hacer un contrato donde ese dinero que tenían, pues hacerlo válido a esa cantidad de dinero, pero resultó que a días o a semanas, pues todo lo que se había hecho de lo del tipo de cambio del dólar, pues no fue así y que realmente volvió a aumentar lo que estaba un poquito más. Entonces, realmente a la empresa sí le afectó porque no pudo cambiar el total, el valor que ya habían firmado, ya se había establecido y pues realmente sí perdieron dinero, de hecho perdieron 2 millones o creo que un poco más de millones por haber hecho, ese tema del tipo de cambio. Creo que eso sí fue un riesgo, más que nada fue un riesgo y una mala administración o mal asesoramiento ante esos mismos, pero pues sí sirve de saber de que no te puedes confiar con lo que son las tasas de cambio. No sabemos si van a estar aumentando o si van a estar disminuyendo. Y pues con estas mismas para afectar pues, a la economía de la empresa, pues, creo que sí es algo que se tiene que considerar y que ver, pues, muy detenidamente. Okey, siguen los riesgos económicos. En este caso, se refiere a los riesgos asociados a la actividad económica, ya sean de tipo interno o externo. Okey, en el primer caso, pues, hablamos de las pérdidas que puede sufrir una organización debido a decisiones tomadas en su interior. También van relacionados un poco a lo que es el financiero. Y en el segundo, son eventos cuyo origen es externo. Para poder diferenciarlo del ítem anterior, es preciso señalar que el riesgo económico afecta básicamente a los beneficios monetarios de las empresas, mientras que los financieros tienen que ver con todos los bienes que tengan las organizaciones a su disposición. Ok, un ejemplo, el riesgo más común para una empresa, pues, es el de crédito comercial, y pues este se puede definir como la posibilidad de sufrir pérdidas si los clientes y los contrapartidas
con los que la entidad tiene ya contratadas, establecidas operaciones, pues estas mismas incumplen sus compromisos contractuales que han adquirido por falta de la solvencia o de la liquidez hacia tus mismos clientes. Entonces, pues solamente en tu misma empresa, que es cosa interna, pues sí perderías ganancia de lo que ya tenías considerado. Pasemos al siguiente, que son los riesgos legales. Bueno, esto se trata de la incertidumbre que provoca cualquier posible cambio de peso en la legislación de un territorio, país concreto, y pues que estos pueden causar pues desde pérdidas de confianza hasta lo que son las pérdidas económicas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en algunos países pues operan las leyes restrictivas en el mercado y esto conlleva que limitan la acción de ciertas compañías. Estos riesgos pues van ligados generalmente a lo que es del carácter pues político, aunque la empresa pues no puede intervenir de forma directa en estos cambios legislativos, pues sí tenemos que tener en cuenta mitigar las posibles consecuencias negativas que se va a tener en estas mismas. Pues eso también ya implica que pues antes de establecerse, cosas así, pues sí tengan que ver todos esos factores que sí pudieran afectar en un futuro. Por ejemplo, pues que por falta de supervisión de un cliente, pues sufra un perjuicio. Y ya en estos, pues en consecuencia, pues la firma podría recibir una demanda. Este sí sería pues algo como un poco más legal. Ahora pasemos a lo que son los riesgos políticos, perdón. Es aquel que se produce como consecuencia de la falta de estabilidad política de un país o región y que afecta a los intereses económicos de la empresa. Desde ese punto de vista, todo territorio o lugar del mundo presenta un diferente nivel de riesgo político o también conocido como un riesgo de país. Ok, el riesgo político tiene repercusiones entre ámbitos muy variados del comercio y la actividad económica internacional de las empresas. Estas pueden ir desde el incremento de los costes operativos, la concurrencia de las pérdidas comerciales o también hasta incluso lo que son el cierre de las instalaciones por no saber administrar o revisar bien los temas pues políticos que hay en cada país o en cada estado que sí varían mucho dependiendo de dónde. Ok, ahora veremos un ejemplo en el que se vive ante un cambio de gobierno que genera incertidumbre. Esto puede ser que pues, el presidente del país haya prometido llevar a cabo medidas para proteger la industria pues, textil de un local, de los locales. ¿Qué pasa? Que esto anterior que ya se mencionó, pues obviamente que va a generar preocupación a los empresarios de tal país A que hacen negocio importado de prendas para venderlas. Igualmente, pues pueden salir afectados las empresas o los empresarios extranjeros que exportan, por ejemplo, del país A hacia el país B. Y pues siento que así sí es un muy buen ejemplo que sí lo complementa claramente. Sigamos con el siguiente. En este mismo también se vinculan lo que son los riesgos ambientales. Bueno, son aquellos a los que están expuestas las empresas cuando el entorno en el que operan es especialmente hostil, pues o que también pueda llegar a serlo. Esto pues tienen dos causas básicas, ya sean las naturales o sean las sociales. En el primer grupo, que son las naturales, pues cabe mencionar que pues existen elementos como son la temperatura, la altitud, la presión atmosférica, las fallas geológicas, el suelo, la contaminación, pues entre otros más que pues sí lo engloban en un mismo riesgo. El siguiente riesgo este, son cuestiones como los niveles de violencia, la desigualdad. Sea como sea, lo cierto es que son riesgos, pues, que estos ya no dependen de las empresas, sino que dependen del ambiente en el que se esté llevando o considerando llevar la empresa. Y pues, por lo tanto, pues su gestión requiere de planes preventivos mucho más eficaces porque pues si se dejan grietas, pues iban a sufrir más riesgos de esta misma. Y lo que pues se trata es que existan los menores riesgos posibles y que se puedan controlar y tener un margen de referencia.
Un ejemplo, pues riesgos biológicos que son representados por organismos como plantas, animales, microbios, bacterias o hasta incluso el contacto con otras personas. Pues estos agentes pueden aparecer en superficies, en los elementos del trabajo, las aguas residuales o también con los contactos con los fluidos corporales. Estas son amenazas para el medio ambiente y que pues claramente pues provocan alergias, erupciones, enfermedades crónicas, entre otras, hacia los mismos trabajadores y pues que realmente sí se tiene que tener prevención ante estos casos que si son de llamar la atención. Bueno, ahora el siguiente es atendiendo a la naturaleza de los riesgos empresariales. Se dividen en dos. Vamos a hablar del primero. El primero son los riesgos puros. Bueno, el riesgo puro es una categoría de riesgo pues que no se puede controlar y tienen dos resultados, o pérdida total o ninguna pérdida, pero es algo que no hay o no se puede controlar en esta misma. Y en esta pues no hay oportunidades de ganancia o beneficio cuando se trata de un riesgo puro. Vamos a mencionar 4 puntos que siento que son importantes y mencionarles aquí. El riesgo puro, pues, no se puede controlar y tiene 2 resultados, como ya se mencionaba, que es la pérdida total o ninguna pérdida. En esta, pues, no hay oportunidades de ganancia o beneficio cuando se trata de este mismo que también se mencionó. Los riesgos puros, pues, se pueden dividir en 3 categorías diferentes: los personales, patrimoniales y de responsabilidad. Y pues en muchos casos estos riesgos puros pues sí son asegurables. ¿Por qué? Estas se pueden dividir personas personales, patrimoniales y responsabilidad cuando ya se mencionó. Pero también cabe recalcar que estas se pueden mitigar el riesgo puro con la reducción, evitación, aceptación y la transferencia. Uno de los métodos más comunes para manejar lo que es el riesgo puro es transferirlo a una compañía de seguros mediante la compra de una póliza de seguro. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo. Una compañía de seguros asegura el automóvil de una persona asegurada, pues, contra robo. Aquí, si el automóvil es robado, pues la compañía de seguros obviamente que pues ya es algo que pues no se puede controlar. La compañía de seguros pues se debe de hacer cargos ante esta pérdida. Pero pues en el caso de que pues no es robado, pues la empresa aquí pues no obtendría algún beneficio. Si lo roban, pues lo obtiene porque está asegurado, pero si no, pues al final de cuentas no recibe hasta ahorita algún beneficio que lo pueda ayudar entre estos casos. Ahora, hablaremos de los riesgos especulativos. Al materializarse, genera la posibilidad de generar instantáneamente beneficio o pérdida. Es como una aventura comercial, la inversión de divisas, ante expectativas de devaluación o la revaluación, las compras de acciones, el lanzamiento de nuevos productos, etcétera. Que más adelante se dará un ejemplo que creo que sería muy buen ejemplo, en el que sí se puede entender un poquito mejor y creo que muchos hemos escuchado acerca de ellos. Ok, debido a que sí se existe en lo que es un potencial de poder ganar, a pesar del que sea un nivel alto del riesgo, pues el riesgo especulativo, pues no es un riesgo puro, lo que significa que solo puede haber pérdida y no un potencial de ganancia como sí. Casi todas las actividades de inversión, pues implican algún riesgo especulativo, pues ya que un inversor, perdón, no sabe si una inversión tendrá éxito o si fracasará por completo. ¿Esto qué quiere decir? Vamos por un ejemplo muy sencillo. Las deportivas, pues también se califican como un riesgo especulativo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si se apuesta qué equipo ganó un partido de fútbol, el resultado podría ser una ganancia o una pérdida, dependiendo del equipo ganador. Si bien es posible que el resultado no se conozca prematuramente, se sabe que es posible una ganancia o una pérdida. Hay personas que también apuestan en lo que es en caliente. De hecho, sí tengo amigos que realmente sí invierten ahí, que pues
ponen el marcador de quiénes creen que van a ganar. Entonces ahí apuestan cierta cantidad y pues si es así ganan y si no, pues simplemente pues no se gana. Aquí sí estás a una balanza de que puedas o no puedas, pero pues ya no se vendría considerando como un riesgo puro, porque en este, aunque no se pueda controlar directamente, pues sí se hace de alguna manera al momento de querer uno hacer una inversión en deportivas. No solo aplica también en esto, también aplicas como son lo de las loterías, de que puedes o no puedas ganar, aunque sea 10, 5 pesos, 20, hasta más, pero pues sí es como unos ejemplos claros en los que sí se puede aplicar pues estos tipos de riesgos. Y pues esto sería todo, hablando sobre los tipos de riesgo, que espero que haya sido una presentación agradable y sería todo por mi parte.